Hola, hola. En el día de hoy vamos a hacer estas camisas para un bebé, pero esta vez vamos a hacer algo diferente y vamos a ir el proceso completo y de cómo pues podemos hacer el diseño de la nada. Esto es solamente texto, no tengo fotos, no tengo nada así en particular, esto es texto y estas son pues unas imágenes. El corazón lo saqué de aquí de mismo Cricut, lo encontré en internet. So, vamos a empezar. Primero que nada, este texto, vamos a copy and paste. Vamos a copiarlo por aquí. So, voy a darle detach, porque como ya los tengo diseñados, es para una amiguita. So, lo voy a hacer en realidad, pero quería enseñarles cómo hacer esta parte. So, tengo aquí, a mí me gusta agruparlos para que, obviamente si es del mismo color todo, pues los puedes agrupar y le puedes dar attach para que cuando corte el material, lo corte completo y no tengas que estar haciendo pues el ensamblaje de todo aparte, en vez de pues que lo corte de una. Eso nuevamente es si tienes todo de un mismo color. Si tienes obviamente cosas de diferentes colores, pues es un poco más complicado porque tendrías que pues, ensamblarlo o ponerlo en la camisa como si fuese un rompecabezas. Eh, Primero, pues yo tengo este texto y tengo este texto y tengo este texto. Este texto y este texto no parecen los mismos, pero sí son las mismas letras. Y si te das cuenta aquí, son las mismas letras. Si les interesa saber de qué texto yo estoy usando, lo pueden mirar aquí en Font. Y estos textos no son de Cricut, son de textos que yo ya tengo incluidos en mi computadora. Pues tengo este y tengo este y tengo este, que es otro. Esto es un diseño que yo busqué en internet, pero el corazón, si vamos a decir que usted quiere añadir algo y usted tenga la suscripción de Cricut Design Space, usted puede ir a imágenes, vamos aquí a search, buscamos heart, que es corazón, y aquí le da todo una lista de corazones. Pues depende de cuán complejo quieras el proyecto. Para esto yo busqué algo que fuese single layer es que no es, vamos a ver la diferencia. Single layer, usted ve que es literalmente algo sencillo, un solo corte. O no tan siquiera un solo corte, pero es solamente un corte, usted no tiene que poner algo encima o viceversa. Mira la diferencia entre multi. Aquí vas a tener diferentes cortes, vas a tener que hacer rosita, vas a tener que hacer uno color como vino, uno color azul, pues es otro, tienes que poner un vinil encima de otro vinil o hacer como un tipo de rompecabezas, así diferentes. Estos son varios cortes de varios viniles distintos. Pues en este caso yo puse single y pues cogí algún corazón que vi, creo que este fue el que escogí. Pero si se dan cuenta hay unos gratis, hay unos que pues han sido comprados, otros que son parte de mi suscripción, otros que puedes comprar. Yo tengo la suscripción y definitivamente pues se me hace la vida más fácil para algunas cosas. Y si quiero hacer algo sencillo, como para mi hija, alguna camisa, pues se me hace un poco más sencillo de esta manera que estar buscando y poniendo fotos o haciéndolas en Photoshop y ese tipo de cosas. Pero pues tienes un montón de cosas con la suscripción que pues, las puedes usar para tus proyectos, que es mucho más sencillo. Aquí también en este menú pues, puedes escoger qué tipo de proyecto estás buscando, si quieres que solamente sea pues corte nada más, o que te lo dibuje, o que te lo imprima y después te lo corte, o que te lo corte y después lo dibuje. Pues tienes diferentes
diferentes cosas. También tienes cuán complejo quieres la imagen. Aquí puedes buscar, pues si la foto, si estás buscando fotos que ya tú subiste, pues la puedes buscar aquí. ¿Ves? Obviamente yo no tengo fotos de Heart, pero vamos a ponerla aquí. Estas son las fotos que yo he subido, ¿ves? Estas son fotos cosas que yo he comprado. Y así están las cosas gratis. Aquí tienes proyectos gratis que puedes usar. Es muy interesante. Solo invito a que busque ahí y mire qué puede hacer para su próximo proyecto. Vamos a darle cancel. ¿Cómo podemos agregar un texto? Fácil. Vamos a la palabra text aquí al lado. Y te va a salir este diálogo aquí abajo. Y vamos a poner abuela, por ejemplo. Se me escondió aquí. Aquí está abuela. Abuela, pues, vas aquí a font y lo puedes cambiar. Nuevamente, hay unas que son, algunos de estos textos son gratis, otros que están ya en tu computadora que lo puedes acceder aquí en System. Estos son solamente los que tienes en tu computadora como tal. Estos son los que Cricut te ofrece con la suscripción o que ya lo tiene el sistema de Cricut, y hay otros que tienes que pagar. Por ejemplo, vamos a ir aquí abajo. Aquí hay varios que tienes que pagar. Por ejemplo, mira, $4.99 por este tipo de texto. Y este tipo de texto, pues tienes que pagar adicional. Tengan cuidado cuando escojan el texto que quieran. Anyway, si escogen, vamos a decir que escojamos este texto, ¿verdad? Ahí me lo cambió. Perfecto, pero cuando yo voy a ir a Make It, te va a decir, tienes que pagar antes, no puedes hacer nada hasta que no pagues. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo. ¿Ves que te dice aquí? Check out. No vas a poder y a cortarlo hasta que no pague eso. Y obviamente ese tiene varios layers, so si le damos check out, pues te va a cobrar lo que sea que cueste pues en este caso $4.99. Vamos a darle delete. Perfecto. Nuevamente, estos están juntos porque yo le di attach, pero como les dije, pues uno que encontré este lo encontré en Google, este lo encontré pues aquí en Cricut. Lo mejor nuevamente es que usted le dé group y attach. De esa manera, además de que es más sencillo diseñar y usted lo puede mover para donde usted quiera, es que imprime todo junto cuando usted le da group y attach, lo va a cortar completo. No va a ser separado. Porque si lo hace separado, mira la diferencia. Vamos a darle detach, ¿verdad? Vamos a darle on group. Y mire lo que lo que se ve cuando usted hace eso. Nuevamente, si es para todos del mismo color, yo sugiero que lo haga así. Si es cosas de diferentes colores, obviamente no lo puede hacer así. Estos son los que ya yo tengo, los que ya tengo group, que está en un grupo. Y este también está en un grupo, ¿verdad? Vamos a ponerlo hacia arriba. Ignore esta parte. Pero mira el que no estaba group. ¿Ves que está todo separado? Está todo separado. Usted lo puede montar aquí encima de este mat, pero es una pérdida de tiempo realmente si usted quiere hacer eso. En vez de, si ya lo tiene group, solamente lo pone, le da corte y listo. Esa es la diferencia. Yo sugiero que usted, pues, juegue con esto, porque es diferente si usted realmente quiere al último tiempo cambiar cosas, pues se le hace más fácil que lo haga un group. No está seguro que esa es la posición que lo quiere. Igualmente lo puede cortar y después pues, puede pegarlo de la forma que usted quiera. Esto no es absoluto hasta que
hasta que usted ponga la plancha encima de la camisa, usted puede hacer cambios todavía, el diseño que usted quiera. Pero esa es mi sugerencia en cuestiones de textos y este tipo de cosas. Si tienes alguna pregunta, déjenme saber y con gusto yo les respondo. Pero vamos a cortar estas camisas. Tengo otro diseño aquí abajo porque es para la misma amiga. So vamos a cortar, por lo menos vamos a ver la parte de las camisas de los bebés. Pero vamos a ir como siempre a Make It. Son unas imágenes que voy a cortar luego. Pero nos vamos a concentrar en estas. Aquí tenemos nuestros tres diseños que vamos a poner en la camisa de bebé. A mí me gusta acomodarlo un poquito para tener espacio para, pues, para mover. Y cuando saque el material que no necesito, pues no tener tanto espacio, pero a la misma vez no gastar tanto material. Y como siempre vamos a darle mirror porque esto es iron on. Siempre revise su material, pero casi siempre iron on tienes que hacer el mirror, tienes que hacer el modo espejo. So, ya los tenemos en modo espejo, vamos a darle continue. Y aquí en material, usted si no lo tiene en favorito, vas a browse all material y pones aquí iron on. Y le enseña todos los iron-on que, pues, que usted tenga ahí y usted escoge el que, pues, el que usted prefiera o que esté usando. Aquí, en mi caso, yo voy a escoger el Everyday Iron-On. Ese es el que me funciona a mí. Voy a darle Done. Aquí te dice qué es el material y la herramienta que deberías utilizar. En este caso es la Fine Point Blade y ya yo la tengo instalada en mi máquina, así que vamos a ir a nuestra máquina para ver qué vamos a hacer ahora. Otra cosa que quiero añadir, el pressure, yo no lo muevo porque realmente es iron on y no es necesario, nunca he tenido problemas en cambiarlo aquí, ponerle más o menos. No he tenido problemas con eso, la máquina me lo corta perfectamente cuando es este tipo de texto, so, no voy a hacer ningún cambio así, se va a quedar en default. Vamos a ir a la máquina. ¿Qué vamos a usar para este proyecto? Obviamente nuestro vinilo de color negro, las tres camisas, esta herramienta que para mí es una de las mejores, que es para sacar cualquier exceso de material que nosotros no queramos de nuestro vinilo. Obviamente nuestra tarjeta con pega, Standard Grip. Y esto para sacar cualquier tipo de, pues, pelusa, cualquier cosa que pues tenga las camisas. Las camisas siempre tienen algo y esto puede prevenir que se le dañe algún material o cualquier cosa. So, vamos a empezar. Yo voy a solamente necesitar una 12x12 para las tres camisas. Como tuvimos que hacerle el mirror, obviamente la parte brillosa va hacia abajo y esta es la parte hacia arriba. Si se dan cuenta, yo no corto mi material. Yo creo que yo he dicho esto varias veces, pero yo no lo corto porque de esa manera se ahorra un poco más de material que cortar, pues lo corta 12x12 y después realmente necesita un canto más corto y tiene muchos excesos de, pues, de cantitos aquí, cantitos allá de material, cuando a lo mejor puede pegar, dejarlo así completo y pues cortar la área que usted no necesita. Y listo, ahora vamos a cortar. Perfecto, ya quedó cortado nuestro diseño.
Yo entiendo que esto no es conveniente para todo el mundo, obviamente. Para mí es conveniente porque yo trato de pues, ahorrar el material que más puedo. Pero pues por eso es que yo no lo saco de rollo y lo dejo en el rollo. Pero nuevamente esto no es conveniente para todo el mundo, pero a mí me gusta de esta manera. Y así ahorro un poco más de... Y lo que no necesito, lo guardo. Ahora viene la parte más divertida, que es sacar todo el material que no se necesita de nuestro diseño. Yo siempre empiezo con un tajito aquí en la esquina, asegurándome de no pues, cortar alguna cosa que sea parte de mi diseño. Y poco a poco ir sacando pues, el exceso de material que no se necesita en el diseño. Así va quedando nuestro diseño. Ahora vamos a sacar las letras del medio. Los invito a seguirme en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Ahí pueden ver un poquito más de los proyectos que hacemos. Pueden conocerme más. Solo que los invito a que vayan a las redes sociales y hablemos por allí. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, usted con gusto escríbame en confianza, que para eso estamos. Usted se da cuenta que si usted comenta, yo tengo que aceptar el comentario antes. Lo hago de esa manera porque yo quiero crear pues, un ambiente libre, que las personas puedan hacer preguntas y se sientan en confianza, versus estar a veces, pues, hay comentarios que a veces no vienen ni al caso de, pues, de los videos. Perfecto. Y así quedó limpio. Antes de empezar, pues, de poner el diseño en nuestra camisa, vamos a ir a Heat Guide. Heat Guide es bien importante porque te da los settings que vas a usar o los ajustes que vas a usar en tu plancha. Eso si estás usando obviamente la plancha de Cricut. Cricut ofrece diferentes planchas de diferentes tamaños. Yo tengo esta y tengo esta. En este caso voy a usar esta, que es más grande. Y vamos a buscar aquí qué tipo de material, que es el Express Iron, que ese fue el que escogí. Vamos a darle aquí. Vamos a buscar el material. Vamos a escoger, en mi caso voy a escoger Baby Bodysuit. Perfecto. Y aquí yo voy a escoger el Cricut Easy Press Mat porque yo tengo ese. Usted lo puede hacer en una toalla también. Pero sugiero que inviertan en una de estas porque realmente es mucho más fácil. Y, y realmente no sé, a veces con la toalla yo la usaba antes y como que a veces se me estrujaba la camisa y no sale tan flat, no sé cómo explicarle, que salga tan plano, que pues a veces puede ser no muy bueno para el material que esté usando. Obviamente, si usted no puede usar una toalla, eso no hay ningún problema en comprar. Usted puede comprar un mat, no nada más de Cricut. Lo puede comprar en diferentes tiendas. eh, no voy a decir nombre, ¿verdad? Obviamente yo, no, Cricut no me hace ningún tipo de sponsor a mí, pero usted puede comprarla no nada más en Cricut. Nuevamente, usted puede ir a cualquier tienda y ellos ofrecen ese tipo pues, de ese tipo de mat que es para caliente, que aguante caliente. Vamos a darle a apply. Ok, aquí Cricut te ofrece qué setting usted debería usar.
para la máquina, pues, para la plancha. Te dice que deberías hacer un preheat de 5 segundos, o sea que le pases la plancha a la camisa por 5 segundos antes de poner el material que vaya a usar, o sea, el iron on. Te dice que pongas la plancha a 300 grados Fahrenheit. Usted, si está en otro país, lo puede poner en Celsius o le gusta usar Celsius, usted lo puede cambiar aquí. Pero en este caso voy a usar Fahrenheit, son 300 grados Fahrenheit y 15 segundos con una presión firme, y que después que deje estos 15 segundos por al frente en la camisa, le dé otros 15 segundos por atrás. Te dice que remueva el plástico que está por encima del iron cuando esté frío. Tengan mucho cuidado porque a veces uno lo saca y está todavía muy caliente. So, siempre tengan precaución cuando vaya a sacar el plástico de arriba del iron. Te dice aquí los materiales, la preparación, el care. Esto es bien interesante. So, yo voy a poner este link, como siempre, debajo de mi video para que usted vaya y pues, lo pueda ver. Pero es muy útil. So, mírenlo y estudienlo bien porque realmente es muy bueno. A veces uno no sabe ni qué temperatura debería poner la plancha. So, esto es muy bueno si usted tiene esta plancha de Cricut. Ok, ya que tenemos todo ready, ahora vamos a prender nuestra plancha, la vamos a poner en 300 grados, como os decía el website, y vamos a cambiar esto a 15 segundos. Y listo, mientras esperamos que esto se caliente, vamos a ver qué vamos a hacer en nuestras camisas. Como les dije, es importante que usted, pues, antes de cualquier cosa, limpie sus camisas un poco para sacar cualquier cosa que tengan las camisas. Estas camisas son nuevas, pero usted se sorprendería por cuánta pelusa a veces sale de estas camisas nuevas. Eso ya limpiada. Vamos a ubicar nuestro diseño. Perfecto, ahora vamos a poner nuestra plancha en nuestro diseño. Este paso no está en el website, pero a mí me gusta pasarle un poco más de caliente ya después puesto, para que pues no se mueva nada y esté todo en su lugar. Aquí quedó nuestra primera camisa. Y así quedó nuestra última camisa. Así quedó nuestra última camisa de bebé. Espero que les haya gustado este video y si les gustó, denle like, compártanlo y sobre todo, como siempre, Dios les bendiga.